Hola, bienvenidos a Econotrend o Tendencias Económicas. Hoy hablaremos de deuda pública. La deuda pública es un tema clave en la economía de un país, ya que afecta la estabilidad fiscal, la inversión y el desarrollo como tal. Hablaremos de varios puntos claves con respecto a este tema, como lo son qué es deuda pública, historia de la deuda pública, cómo se origina la deuda pública, riesgos y desafíos, y para los cuales trajimos cuatro administradores y economistas egresados de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Camilo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hoy el tema a tratar será la deuda pública. La vamos a definir como el conjunto de obligaciones financieras que adquiere el Estado para financiar su funcionamiento, inversión y pago de compromisos previos. Se contrae a través de bonos, créditos con bancos nacionales e internacionales y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Existen dos tipos de deudas públicas: la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna se emite en pesos y es adquirida por inversionistas nacionales. La deuda externa se emite en moneda extranjera, como lo son los dólares y euros, y se adquiere por inversionistas o instituciones internacionales. Generalmente el gobierno usa este tipo de deuda para financiar el presupuesto cuando los ingresos no son suficientes. Como lo vimos, la deuda pública nace cuando un gobierno necesita más dinero del que está recibiendo. Ahora veremos su historia. Desde la antigüedad, las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Roma recurrían a préstamos de comerciantes y banqueros para financiar guerras y grandes construcciones durante la Edad Media. Los monarcas europeos también pedían dinero prestado específicamente a banqueros italianos y flamencos para costear campañas militares. En 1694, Inglaterra marcó en sí un hito en la historia de la deuda pública al crear el Banco de Inglaterra, lo que permitió financiarse mediante la emisión de bonos y en este sistema estableció el compromiso del gobierno del pagar intereses a los inversionistas. Y en los siglos XVIII y XIX la deuda pública creció debido a grandes acontecimientos históricos durante la Revolución Francesa. Francia aumentó su au- endeudamiento para sostener a su ejército. Y en América Latina, países como Colombia, Argentina, México tomaron préstamos en Londres para financiar sus guerras de independencia. Ya vimos qué es deuda pública y su historia. Ahora, ¿cómo se origina? La deuda pública se genera cuando un gobierno o un país necesita obtener recursos adicionales para financiar el gasto público y se hace mediante préstamos o emisiones de bonos que el gobierno debe devolver a futuro con intereses. Cuando se dice que hay déficit fiscal, se genera cuando los ingresos del gobierno no son suficientes para cubrir el gasto y se genera deuda pública por los siguientes aspectos: uno, proyectos de infraestructura; dos, emergencias sanitarias; tres, desastres; cuatro, crisis económicas; cinco, guerras. La solicitud de préstamo se hace ante el Fondo Monetario Internacional, el BID y países amigos. Según el Banco de la República, para el 2024 la deuda pública fue de $12.048, que representan el 27,2% del PIB, y ha pasado del 60% al 54% la deuda pública. Donde tuvo su mayor aumento fue en el gobierno de Duque,
ya que se incrementó en un 60%. Por último, veremos sus riesgos y sus desafíos como tal. Buenas tardes para todos. Camilo, muchísimas gracias por la invitación al noticiero. Yo les voy a hablar de los riesgos y desafíos de la deuda pública. El primero es la mayor carga de intereses. ¿Esto qué significa? Que se deben pagar más recursos solo en intereses. El segundo es la pérdida de confianza de los inversionistas. Es posible que si se percibe que el país no puede pagar, pues esto genere la pérdida de estos inversionistas al país. El tercero es el impacto en la calificación crediticia. Em, si el país cuenta con una baja calificación crediticia, si la calificación crediticia baja, es posible que los préstamos tengan una mayor tasa de interés, lo que no beneficia al país. Y menor, el último riesgo es la menor inversión en otros sectores. Más gasto en deuda significa menos inversión para salud, educación y demás. Es muy relevante mencionar que según el Banco Mundial, la deuda de los países en desarrollo alcanzó un récord de 8.8 billones de dólares en el 2023, reflejando los desafíos económicos que enfrentan estas naciones, como la nuestra. Estos datos evidencian la diversidad en las políticas fiscales y económicas de cada país, así como su capacidad para gestionar la deuda pública en diferentes contextos históricos y económicos. En conclusión, la deuda pública ha sido un instrumento clave en la historia económica del mundo. Si bien permite financiar el desarrollo, también puede generar crisis si no se maneja adecuadamente. Espero les haya gustado esta pequeña cápsula de información económica de deuda pública. Hasta la próxima.